La designación de Fernando Gómez Montt como secretario de Gobernación ubica a Diego Fernández de Ceballos como el nuevo epicentro político del calderonismo. Conoce la historia de El abogado de los imposibles, en Jefe de Jefes. Es un hombre ciertamente muy cercano a mí. Jefe de Jefes. Defendió al banquero Jorge Lankenau en el caso de Banca Confía y de Abaco Casa de Bolsa. Se convirtió en el abogado de Rogelio Montemayor cuando el entonces director de Pemex fue involucrado con los dineros del Pemex Gate. Asumió el caso legal de Carlos Cabal Peniche y sus asuntos de Banca Unión. Dio la cara por Javier Moreno Valle para defender la concesión de Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite. Asesoró y en algunos casos asumió la defensa de Raúl Salinas de Gortari. Es el abogado de Germán Larrea y del Grupo México en su demanda contra el sindicato minero y hoy mantiene a su líder Napoleón Gómez Urrutia fuera de México. Estos son apenas una muestra de los espinosos casos que figuran en la historia de controvertidos litigios de Fernando Gómez Montt, el afamado penalista que bien podría ser llamado el abogado de los imposibles. Ahora, su misión casi imposible será la de devolverle al gobierno de Felipe Calderón el equilibrio político que terminó de perderse cuando Juan Camilo Mourinho falleciera en el avionazo de Periférico y Lomas, en la Ciudad de México. Fernando Gómez Montt es desde ayer lunes a las 8 de la mañana el nuevo secretario de Gobernación, el tercero en los 2 años que van del sexenio calderonista. Pero detrás de la rotunda figura de este abogado con especialidad en legislación penal por la Escuela Libre de Derecho, se dibuja toda una dinastía política del panismo más tradicional. Y sin duda, su padrinazgo político viene de la mano de la fuerte y controvertida figura albiazul Diego Fernández de Ceballos. De hecho, el nombre de Fernando Gómez Montt no se incluía en lista alguna sobre los posibles sucesores de Juan Camilo Mourinho. Apenas hace unos meses se había reincorporado al activismo político como consejero nacional del PAN, cuando el chihuahuense Javier Corral renunció a la posición. Pero para nadie es un secreto que su designación como el nuevo inquilino de Bucareli trae el sello de Diego Fernández de Ceballos. Urgido a retomar el control de la política nacional, cuyos vacíos fueron llenados por los priistas Manlio Fabio Beltrones y por Emilio Gamboa, el presidente buscaba desde hacía meses a su Fernando Gutiérrez Barrios. Calderón, al igual que en su tiempo lo hizo el presidente Carlos Salinas, necesitaba de un personaje con oficio político que, aunque controvertido, fuera respetado y temido entre la clase política nacional, de todas las corrientes, de todos los partidos. La búsqueda tenía semanas porque el relevo de Juan Camilo Mourinho era inminente. Desgastado por las denuncias sobre los contratos con Pemex y los negocios familiares en España, su muerte violenta solo vino a precipitar lo que ya se cocinaba. Está claro que Felipe Calderón vio en Diego Fernández de Ceballos a ese Gutiérrez Barrios azul, al panista de mano dura, respetado por unos, temido por otros, pero efectivo para operar en la realpolitik mexicana. Al igual que sucedió en el sexenio de Ernesto Zedillo cuando se le ofreció al jefe Diego la Procuraduría de la República, este la declinó. Y en su lugar apadrinó la llegada de Antonio Lozano Gracia, un abogado panista que litigaba bajo su tutela. Desde esa trinchera a nadie escapaba que Fernández de Ceballos era el poder tras, delante y a los lados de Lozano Gracia. De hecho, desde entonces y por recomendación del jefe Diego, Fernando Gómez Montt se convirtió en asesor y consultor de la PGR de Lozano Gracia durante los primeros 2 años de la administración Zedillo. Ahora vuelve a repetirse la historia. Para Calderón, la opción más segura era la del jefe Diego. Duro, operativo, pragmático, aunque lejos del círculo presidencial. Pero Fernández de Ceballos declinó, y de nuevo el propuesto fue Fernando Gómez Montt. Es cierto que el jefe Diego no era santo de la devoción de Calderón, pero lo mismo sucedió en su momento entre Salinas y Gutiérrez Barrios. Eran antagónicos hacia dentro de su partido, pero tenían que hacerle frente a las amenazas que venían afuera, confrontar a los enemigos comunes, y eso los convertía en amigos. El último Gómez Montt. Fernando Gómez Montt es el último de los 13 hijos de uno de los fundadores del PAN de Mazabolengo, Felipe Gómez Montt, uno de los ideólogos fundacionistas del PAN. Sin embargo, Fernando Gómez Montt bien podría ser el menor de los hijos políticos de Diego Fernández de Ceballos, con quien tiene una cercana amistad desde hace muchos años. Y eso lo declara el mismo jefe Diego. Gómez Montt egresó de la Escuela Libre de Derecho de manera tardía a los 27 años. Ahí fue compañero del ahora presidente Calderón y de otro amigo, Julio Esponda. Pero mientras Gómez Montt y Esponda se convertían en discípulos del jefe Diego, Calderón buscaba identidad al lado de Carlos Castillo Peraza. 4 años más tarde, cuando Gómez Montt apenas tenía 31 años y sin mayores méritos que el haber contado con el favor de Diego Fernández, fue incluido en las listas a candidatos a diputados federales plurinominales del PAN.
Eran los días en que el jefe Diego era el coordinador de la bancada panista, y con él 2 vicecoordinadores, Gabriel Jiménez Remus y Diego Zavala, el papá de Margarita Zavala, entonces novia del joven Felipe Calderón. Como legislador de esa 55 legislatura, 1991 a 1994, Fernando Gómez Montt presidió la Comisión de Justicia en los días en que su tío, Antonio Lozano García, ocupaba la PGR del gobierno de Ernesto Zedillo. El coordinador de comunicación social de la PGR aquellos años era otro joven inquieto, Juan Ignacio Zavala, el cuñado del hoy presidente Felipe Calderón. En esa misma línea de tiempo, Luis Telles era el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, el José Córdoba de Ernesto Zedillo. Fernando Gómez Montt fue también el primer representante del PAN ante el entonces recién creado Instituto Federal Electoral, y participó como legislador o como asesor en diversas reformas constitucionales en las materias electoral, justicia, seguridad y derechos humanos. Muchos podrían haber apostado que la vocación de Gómez Montt nunca fue la política, y es que salvo el fugaz tránsito que como plurinominal hizo por la Cámara de Diputados, nunca llegó a ocupar ningún otro cargo relevante, salvo el de ser consejero político del PAN y asesor del procurador. En cambio, a partir de que Gómez Montt dejó de ser diputado, tal vez desde un poco antes, su carrera como abogado fue de llamar la atención. Se unió al despacho de Julio Esponda y de Alberto Aguilar, y por alguna razón fue contratado hasta por personajes famosos que nadie puede olvidar fácilmente. Raúl Salinas de Gortari, Jorge Lankenau, Gerardo de Provençal, Rogelio Montemayor Seguí y Javier Moreno Valle de Canal 40. Algunos que conocen más de cerca las relaciones entre el jefe Diego y Gómez Montt aseguran que los casos que no podía tomar Fernández de Ceballos en su despacho eran remitidos al de Gómez Montt. El modelo de litigio se trasladaría casi impecable a la política. Las posiciones que el jefe Diego rechazaba, Gómez Montt las aceptaba. La de ahora no parece ser la diferencia.